Y hoy quiero que vaya conmigo allí. Vamos a leer nosotros la porción que se encuentra en Marcos, pero también en Mateo y en Lucas está la misma historia. Los evangelistas o los que escribieron el evangelio la narraron desde el punto de vista que ellos lo vieron, pero es la misma historia. Así es que si usted tiene tiempo, después puede ver las otras dos, tanto de Mateo como de Lucas. Pero yo quiero usar la de que se encuentra en Marcos capítulo 10, verso 46 al 52. Cuando esté ahí conmigo, me contesta con un amén para saber que todos estamos en la porción y darle lectura a la palabra del Señor. Marcos capítulo 10, verso 46 al 52, dice así la palabra del Señor. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, hablando de Jesús y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Al leer, hermanos, esta porción, este pasaje, nosotros podemos encontrar en esta historia tres pasos o tres cosas que Bartimeo hizo correctamente. Yo quiero compartirles a ustedes de la forma correcta que él se acercó a Jesús. La primera es que él clamó a la persona correcta. Si usted lee los otros pasajes, los otros evangelios, va a tener un poquito más de información, pero cuando el ciego Bartimeo oyó que había una multitud, hermano, él mandó a preguntar. Y dice que él era ciego, pero él podía oír. Y él dijo: ¿qué es esa multitud que pasaba por ahí? Y vinieron y le informaron a él. Entonces él, al darse cuenta que era Jesús Nazareno, sin duda él ya había oído hablar de Jesús y los milagros que él hacía. Por eso es que él clama y dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. A la persona correcta, hermano. Bartimeo sabía que era el único que podía tener compasión. Recuérdese que él estaba pidiendo en la salida de Jericó. Y lo único que él tenía, las posesiones que él tenía, hermano, era una capa. En aquel entonces, en ese contexto, la capa representaba lo único que tenía, que le ayudaba para cubrir el frío, con el único que él se podía defender, y era toda su pertenencia. Entonces él sabe que el único que podía ayudarle era Jesús, hermano. Aunque muchos quisieron callarle, porque la gente que iba adelante le mandó a callarle: cállate. Pero él, cuando oyó que la gente lo quería detener, mire la importancia cuando tú conoces a alguien que te pueda dar algo. Él dice que clamó mucho más, es decir, elevó más la voz, podríamos decir una forma, o trató de que Jesús lo oyera. Dice que clamó, y por eso en la porción que nosotros leímos vuelve a decir: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús, hermano,
cuando hay un clamor de nuestro corazón sincero, Él siempre escucha. No importa dónde estemos, hermano, Él escucha. No importa tu posición, no importa lo que digan los demás, Jesús siempre escucha el clamor del que lo llama. Y a este ciego, Jesús lo escucha, lo manda a llamar. Miren la importancia que cuando el ciego ve que Jesús lo manda a llamar, si usted ve el verso 50, es muy importante, hermano. Porque él, al oír que Jesús lo llamaba, puso toda su confianza en él. ¿Por qué le digo esto? Porque él, hermano, dice el verso 50, él entonces arrojando su capa. El Evangelio de Marcos es el único que pone de lo de la capa, los otros no lo ponen, pero tiene una razón, hermano. Cuando dice arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Sabe por qué arrojó la capa, hermano? Porque él sabía, si llego con Jesús, ya esta capa yo no la voy a necesitar. Esto es lo único que tengo, con esto me cubro. Pero si tan solo llego a la presencia de Jesús, Él tiene una respuesta para mí. Una confianza total, hermano, se despojó de todo. Y a veces esa es la forma correcta de poder llegar a adquirir el favor de Dios. A veces nosotros, y vamos a verlo más adelante, tenemos que usar esta forma que usó Bartimeo. Por alguna razón el escritor del Evangelio de Marcos puso esta parte allí. ¿Qué más da, diría uno, si ponen, si arroja la capa o no? Pero para darnos a entender, hermano, el saber que cuando tú te acercas a Dios, tienes que hacerlo con esta seguridad, con esta confianza que en Él vas a encontrar la respuesta para tu necesidad. No importa de qué índole sea, a dónde estemos, pero Jesús era la persona indicada. Y ahora en día, hermano, sigue siendo la persona correcta a quien nosotros debemos clamar para acercarnos a Dios. A lo mejor podamos decir, oh, pues yo no estoy ciego, yo tengo más que una capa. Pero hay una necesidad tremenda, hermano, que tenemos nosotros más allá que una ceguera física. A veces hay cosas que nos están estorbando para que nosotros podamos disfrutar la plenitud de vida que Cristo nos ha ofrecido, y necesitamos correr a Él, clamar a Él, pero hacerlo con esta certeza y esta seguridad de que en Él vamos a encontrar la provisión para lo que nosotros necesitamos. Y más ahora en día, hermano, nosotros no tenemos quizás una ceguera física, pero hay una ceguera espiritual que no nos deja ver la verdad que Dios ha revelado para que podamos tener plenitud de vida. Por eso la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando venimos y conocemos al Señor, entonces nosotros podemos descubrir, hermano, esa verdad que nos hace libre. Por eso es que Jesús, hermano, es el único al cual nosotros debemos recurrir. Por eso es que lo predicamos, por eso es que lo anunciamos. Y todo el evangelio gira en torno a la persona de Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque Él es el único en el que nosotros podamos ser salvos. Es el único. Dice el escritor de Hechos, capítulo 4, verso 11 y 12, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Salvos de qué, hermano? Hay una condenación eterna, lo quiera aceptar el ser humano o no, pero hay una condición espiritual que fue afectada por el pecado, por lo cual no tenemos nosotros posibilidad por nuestro esfuerzo, capacidad, recurso de podernos acercar a Dios, sino solamente a través de la persona de Jesucristo. Por eso es muy clave este pasaje, si no anoto la cita, es Hechos capítulo 4, versos 11 y 12. En ningún otro hay salvación.
Es el único, hermano. Por eso es que lo predicamos, aunque haya intento del hombre de querer buscar o acercarse a Dios. No hay otra forma, porque solo en Él hay salvación. Solo es el único, no hay otro. Si no lo hubiera dejado plasmado, lo hubiera revelado el Señor en las Escrituras. Este es el manual de vida para nosotros podernos acercar a Dios. Y la palabra me dice que solamente el nombre de Jesús es el que ha sido dado para que nosotros podamos ser salvos. Por eso es que Bartimeo, hermano, clamó cuando oyó decir Jesús Nazareno. Y le decía Nazareno porque venía de la ciudad de allá. Por eso le dice Jesús Nazareno. Pero es el mismo Jesús, Hijo de Dios, al cual nosotros debemos recurrir, al cual debemos clamar, hermano. Clamar, y Él va a escucharnos. Además de que es el único Salvador. Él es el único camino y que nos puede llevar al Padre. El único. Y cuando habla la palabra es específica. El único camino. Jesús mismo, cuando estaba acá, y Juan en su evangelio capítulo 14 lo pone las palabras de Jesús, y dice ahí en el verso 6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el único, hermano. Por eso es que siempre llevamos a la persona a que tenga un encuentro personal con Dios. No importa cuál sea el pensamiento, la estrategia, el argumento que tenga el ser humano. Si quiere llegar a Dios, acercarse a Él, tiene que ser por medio de Jesucristo, porque Él es el único camino. Él es el que vino de allá a mostrar el camino, y por medio de Él nosotros vamos al Padre. Entonces, Él es, no hay otro. Y aunque vuelvo y repito, a veces como seres humanos nosotros pensamos: esto tal vez me ayudará. De hecho, a veces la persona trata de ser un poquito melodioso con Dios y decir: ay, Diosito, y ponerse muy romántico, ¿no? Para ver si Dios puede llegar a la presencia del Señor. Pero no hay otra forma, hermano, sino a través de la persona de Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Jesús. Cuando entendemos eso, entonces buscamos la forma correcta de acercarnos a Dios. A lo mejor cada quien hace su forma. Hay personas que a veces hacen sacrificio, hermanos, de la religión nos ha enseñado cosas que a veces se tienen que hacer para querer agradar a Dios, pero realmente hay un sacrificio que Jesucristo pagó en la cruz del Calvario, donde ya no hay otro sacrificio que ofrecer, sino clamarle a Él y decirle: Señor Jesús, te necesito. A lo mejor puedes andar extraviado en el camino de la vida, hermano, y no sabes cómo poder acercarte a Dios, y no miras la bendición de Dios, o no hay seguridad. Pero cuando venimos a Cristo, hermano, y entiendes que Él te va a enseñar. Porque, hermano, cuando llegamos a Él, al igual que le dijo a Bartimeo: ¿qué quieres que haga? Hoy es como un cheque en blanco, porque cuando Él ve la necesidad, para Dios no hay nada imposible. Él tiene recursos para nuestra necesidad si clamamos de corazón a Él. Ahora, para llegar al Padre, Él puede enseñarnos el camino, la dirección. Hemos hablado de eso en algunas otras exposiciones. Por eso es que apuntamos a la gente: ponen la mirada en Jesucristo. ¿Quieres ir al cielo, hermano? ¿Quieres ver a Dios? Sigue el carácter de Cristo, sigue a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el único camino que nos lleva al cielo. Además, Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Cuando hablo de mediador, debemos tener claro, esta palabra se parece mucho a intercesor, pero intercesor es alguien que se pone a favor y clama a favor de otro. Pero mediador es alguien que a través de, no puede haber otra forma, tienes que pasar por ahí. Y Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Dice
La primera carta de Timoteo, el apóstol Pablo escribiéndole en el capítulo 2, verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por eso que siempre, hermano, llevamos a la persona a que conozca de Cristo, que clames a Él, porque es el Dios revelado, manifestado, hecho como uno de nosotros, que te va a enseñar todas las cosas. Él es el mediador, a través de Él. ¿Quieres ver al Padre? Tienes que ir por medio de Jesucristo. Tienes que conocerle a Él. Cuando le conoces, entonces conoces al Padre también. Eso es lo que les dijo cuando Felipe le preguntó y le dice, ¿cuándo vamos a ver al Padre? Le dijo, 3 años contigo y todavía no te has dado cuenta. Yo soy. Me has visto a mí, has visto al Padre, porque Él es el medio para conocer al Padre. ¿Quieres conocer a Dios? Conoce a Cristo. Yo no sé por qué a veces la gente busca otros recursos para acercarse a Dios, cuando Jesucristo se ha manifestado y se ha hecho tan cercano a nosotros. No hay barrera, no hay obstáculo que Dios ponga para que todo aquel que cree en Él se acerque. Pero hay veces la persona anda buscando que vamos a pedirle a este para que le diga al otro y para poder llegar a Dios. Y Jesucristo, estando tan cerca que se reveló, ¿por qué no tener una relación con Él? ¿Por qué le huye el ser humano? ¿Por qué anda buscando en otra fuente? Alguien dijo, ¿por qué andar tanto en las ramas estando tan grueso el tronco? En otras palabras, hermanos, si Jesucristo se ha manifestado, se ofreció a sí mismo y Él ha revelado. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre. ¿Qué es lo que andamos buscando si ya Él lo dijo? Y Él es el único medio. Aquí no es que si yo quiero, no, que es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Quieres acercarte a Dios, ver la bendición que Él tiene para tu vida? Conoce a Cristo, hermano. Conoce a Cristo, ten un encuentro personal, clámale a Él. Quizás hayan dudas, quizás hayan situaciones de argumento que has aprendido, te han enseñado, te han sembrado duda en tu mente. Pero en realidad hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios, para poder tener una relación con nuestro Creador. El pecado vino a distorsionar el plan de Dios, pero Jesucristo vino, hermano, para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cómo lo voy a hacer? Buscándole a Él, clamándole a Él, porque Él es mi única salvación. El único que quita la barrera que me separa entre mi Creador y Dios. Entonces, por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, Él quita y me da salvación. Él es el único que me puede mostrar dirección y camino para llegar al Padre, y es a través de Él el que yo puedo encontrar la salvación. Otra cosa que hizo correctamente Timoteo es que él pidió por lo correcto. ¿Qué pidió Bartimeo? Misericordia, hermano. Lo primero que dijo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mire, cuando uno está en una situación adversa, hermano, a veces lo que uno pide al Señor es justicia. Yo no sé si a alguno le ha pasado alguna situación donde está el versículo y dice, quisiera que el Señor se las cobrara. ¿No es cierto? Cuando uno piensa que tiene un favor, a favor, el caso a favor de uno, Señor, haz justicia. Mira, hermano, a nuestro Creador, para acercarnos a Dios, nosotros no debemos pedir justicia. ¿Sabe por qué? Porque siempre vamos a salir condenados. De alguna manera, dice la palabra de Dios que no hay ninguno justo, solo nuestro Dios. Quizás no en el caso que sea el tuyo, pero de alguna manera nosotros tenemos algo que puede condenarnos, que puede llevarnos a una condenación eterna al infierno si pedimos justicia.
Decía un predicador: no pido a Dios justicia porque si no me voy a ganar el infierno. Más bien pido misericordia, porque misericordia es aquello que Jesucristo extendió en la cruz del Calvario. Él dijo: te perdonaré y te libraré de todo tu pecado. Y es la misericordia de Dios. No lo merecíamos, pero Él extendió. El Hijo de Dios, el que no tenía nada, el que no debía nada, pagó un precio para que tú y yo ahora por gracia, por misericordia, recibiéramos el favor de Dios. Porque el pecado, hermano, nos había llevado a separarnos de Dios. Dice Romanos 3:23, uno de los versículos muy conocidos. Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No había una forma de podernos relacionar con nuestro Creador, porque había una barrera, el pecado, que nos separaba aunque intente llegar. Y eso es lo que hace la religión. La religión es el intento del hombre de querer llegar a Dios, pero cuando intenta llegar a Dios siempre se encuentra con una barrera que se llama pecado, y no hay nada que el ser humano o la religión pueda hacer para borrar esa barrera. El único que dio salvación fue Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue a la cruz del Calvario, extendió su mano, derramó su sangre allí, y por la sangre derramada en la cruz del Calvario ahora borró nuestra culpa, y Él puede decir: por misericordia te extiendo perdón de pecado. Por eso, hermano, hay que clamar misericordia, porque Él dice, el apóstol Juan, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todo nuestro pecado. No importa, hermano, de qué naturaleza sea, cuando clamamos a Él, y como lo hizo el ciego Bartimeo, que dijo: ten misericordia de mí. Cuando hay un corazón dispuesto a recibir el favor de Dios, tú vas a encontrar a un Jesús que va a estar allí y te va a perdonar tu pecado, te va a limpiar de toda mancha y de toda condenación. Y no tenemos que ir a un tribunal, hermano, a defender nuestra causa por la salvación, porque alguien se puso como abogado, defendió nuestro caso, y delante del Padre Él nos mira justo por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso predico a Jesucristo. Por eso no me canso de decir que en Él hay perdón, hay restauración. En Él puedes encontrar todo lo que necesitamos, hermano, y acercarnos a Dios. Cuando tú recibes a Jesús, hermano, por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, esa barrera del pecado se quita. Dice el escritor de Hebreos que tenemos libre acceso ante el trono de la gracia. ¿Se acuerda la historia de que el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento una vez al año entraba al lugar santo para expiar, para borrar el pecado del todo el pueblo? Ahora, por el sacrificio de Jesucristo ofrecido de una vez y para siempre, todos ahora pidiendo misericordia, hermano, podemos entrar libremente a ese trono. Y si hemos cometido pecado, nomás tenemos que arrepentirnos y recibir la misericordia de Dios. Por esta razón, que esa mancha del pecado que hay en nosotros, clamamos por misericordia, hermano, y poder recibir lo que Cristo ofreció en la cruz del Calvario. Cuando Él dice aquellas palabras: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. A veces hemos clamado mucho por justicia, hermano, pero Jesucristo todavía sigue extendiendo misericordia y esperando que nosotros clamemos a Él por misericordia. Misericordia es el favor que uno no se merece, donde Dios no está mirando si calificas, si te lo mereces, sino que lo extiende gratuitamente para darte libertad y darnos vida eterna, porque Él pagó un precio en la cruz del Calvario, y ese precio es suficiente para borrar esa barrera del pecado y acercarnos al Padre. Y Él nos reconoce como hijo. Por eso cuando nosotros leemos Juan 1:12, dice: y a todos los que creyeron, a los que le recibió, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque cuando clamamos, hermano, a Jesucristo, nosotros creemos en Él y le recibimos. Y entonces Él nos da ese derecho
de poder formar parte de la familia de Dios. Y ese sacrificio es el que nos da esa justificación. Ahí en el mismo libro de Romanos, capítulo 3, verso 24, dice: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención quiere decir libertad. Él nos liberó del pecado. El pecado nos tiene cautivo. Mucha gente a veces por esa cautividad no alcanza esa libertad. Oye del Señor, pero no se acerca, no clama a Él. Pero Cristo, cuando le clamamos, como lo hizo Bartimeo, y le crees, Él nos da libertad. Ahora, para recibir esta justificación, tiene que haber arrepentimiento. Arrepentimiento de todos tus pecados y entregar tu vida a Jesucristo. Esto tiene que ver con reconocer que eres pecador. Porque si no entendemos cuál es nuestra condición en cuanto a la relación con Dios, no vamos a ver la necesidad de acercarnos a Jesús. Bartimeo físicamente él estaba ciego, hermano, y él sabía que necesitaba algo de Jesús. Por eso es que él clama. Tú y yo, por la condición de pecado, hermano, debemos reconocer que hay una barrera que nos separa y no podemos acercarnos a Dios. De la misma manera, así como el alcohólico, para recibir ayuda, hermano, tiene que reconocer que tiene un problema de alcoholismo. Yo no sé cuántos han oído de la organización Alcohólicos Anónimos. Y allí todos los días le dicen que la persona tiene que entrar ahí y confesar que es alcohólico. El que dice, oh, yo no tengo problema, lo sacan de que no te necesitamos aquí porque no lo pueden ayudar. Tiene que reconocer que hay un problema, que hay una necesidad para tú poder tomar de aquello que extiende el Señor. Si yo no reconozco que la barrera del pecado no me deja acercarme a Dios, no voy a ver el único medio que tengo para poder llegar al Padre, que es Jesucristo. No voy a ver que es el único camino que Dios ha trazado para poder llegarlo a ver a Él, y que es el único que me puede extender salvación. Igual el drogadicto, si quiere ser rehabilitado, tiene que reconocer que tiene una adicción. Entonces, la ayuda puede llegar porque la va a aceptar. El ser humano, mientras no reconoce que tiene la condición de pecado y que hay una separación entre él y Dios, no va a ver a Jesucristo como la salvación. Va a estar oyendo mensaje tras mensaje, hablándole de la persona de Cristo. Él queriendo buscar de Dios, le están diciendo cuál es la forma o quién es el único por el cual puede adquirir esa justificación que lo pone en una condición de poder tener acceso ante el Padre, y no la va a obtener. Por eso es muy importante cuando llamamos a la persona. Aquí hacemos una oración, pero la oración es un resultado o se hace por aquello que ya sucedió en el corazón de la persona. Debe ser una decisión personal, profunda, así como la tenía Bartimeo, hermano. Ve que muchos le dijeron, cállese, no grite. Pero él veía la necesidad que tenía. Cuando el ser humano entiende, hermano, que quiere de Dios, quiere acercarse a Él, pero hay una condición que solo Cristo te la puede quitar. Entonces tú vas y buscas. Por eso no tiene pena, pasa al frente, hace la oración. ¿Por qué? Porque va a ser liberado. Porque lo que anda buscando lo va a encontrar solamente a través de buscar a Dios de la forma correcta. Y así como el alcohólico o el drogadicto reconocen su condición para recibir la ayuda, de la misma manera el pecador tiene que reconocer su pecado, arrepentirse, confesarlo, para poder recibir la misericordia que Jesús extiende. Porque hasta entonces tú vas a sentir el efecto. Cuando digo, Señor, te necesito. Y aquellos que hemos pasado
por la experiencia de ese nuevo nacimiento, podemos testificar, hermano, lo que Jesucristo puede hacer en nuestra vida. El saber que eres libre de una condenación eterna. Saber que ya no hay nada que pueda condenarte. Dice el escritor de Romanos capítulo 8, verso 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque cuando tú te acercas a Él, confiesas, te arrepientes de todo tu pecado, entonces Él comienza a guiarte por medio del Espíritu que Él pone en tu vida. Entonces Él es la dirección, el camino que vamos a seguir por lo que ya Él ha hecho en nuestra vida. El tercero acción que hizo correctamente Bartimeo, hermano, es que él clamó en el momento correcto. Bartimeo, hermano, pudo haber dicho, voy a esperar a ver que estos con los que Jesús estuvo allí, estaban los fariseos y estaban todos los discípulos y el pueblo que le seguía. Él pudo haber dicho, voy a esperar a ver qué es lo que dicen, a ver si me conviene o no. O pudo haber él dicho, voy a esperar que Jesús vuelva tal vez en la otra. Entonces voy a clamar. Sabe que según la historia, Jesucristo fue la única vez que estuvo en Jericó, hermano. No volvió a Jericó. Pero él clamó en el momento correcto, por eso él recibió lo que él necesitaba. Hay algunos, a lo mejor aquí está, tú que has oído mucho de Jesús. Y a lo mejor en tu pensamiento siempre ha estado, quieres acercarte a Dios, pero eso a la próxima. Tal vez en el otro servicio. Yo quiero decirte, hermano, hoy es el día de salvación para ti. Hoy es el día que tú puedes clamar al Señor. Quizás no va a haber otra oportunidad y no estoy diciendo algo para poner temor, sino estoy diciendo de que Dios tiene su tiempo. Por alguna razón tú estás acá o me estás escuchando a través de una plataforma y has buscado al Señor con tu propia fuerza. Y aunque te das cuenta que Jesús ha estado muy cerca, te han hablado de Él, has escuchado una y otra predicación y siempre quizás has pospuesto el encuentro personal con Jesucristo. Pero mientras no haya ese encuentro personal con Él, no vas a disfrutar de aquello que dijo Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso solamente es cuando podemos tener un encuentro personal con Dios y ese es el momento. Vuelvo y repito, quizás ha habido muchos argumentos que te han detenido. A lo mejor hay personas que te han dicho, cállese, no se acerque, hágalo otro día. O quizás algún familiar por temor o por el qué dirán, dice, ¿qué tal si ahora me entrego al Señor? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué van a decir que ya soy un aleluya? Mira, hermano, hoy es el día de salvación. Hoy es que la palabra te está hablando a tu corazón. Si no has entregado tu vida, no has tenido un encuentro con Dios, pero quieres acercarte a Dios, tienes que atender la voz de Dios. Quizás no va a haber otra oportunidad. ¿Qué digo con esto? Que el Espíritu Santo tiene una forma de hablar cada día, cada momento, y como Bartimeo, aún ciego, hermano, se dio cuenta que Jesús andaba pasando por ahí. De la igual manera, quizás tú ahora has oído una palabra que te ha hecho reaccionar, te ha hecho pensar y dice, bueno, estoy buscando del Señor, pero ¿qué tengo que hacer? Escucha la voz de Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tú puedes acercarte a Jesucristo, clamarle a Él y dejar que Él se ocupe, hermano, de tu necesidad. A veces tenemos que tomar una acción como la que hizo Bartimeo, arrojar la capa. Yo no sé cuál es lo que te entretiene o cuáles son aquellas cosas en las cuales tú estás confiando. Pueden ser posesiones, pueden ser cualquier otra cosa
física o pensamientos, argumentos, pero tú tienes que arrojarlos todos, porque tienes que confiar que Jesús tiene planes y planes de bien para tu vida. Él tiene el control de todo, pero hay que confiar plenamente que Él tiene la solución para nuestras vidas. Por lo tanto, no debemos de posponer. Yo sé que hay muchas cosas que a uno lo pueden detener. Y a veces uno no le puede echar la culpa al enemigo. Porque a veces uno dice, no, pues que el diablo no quiere. Nosotros somos dueños, hermano. Tú tienes un libre albedrío que Dios te ha dado. Y tú decides qué quieres hacer con tu vida. Dios pone, y como lo que he hablado, Él pone la forma de vida y la manera correcta de poder llegar es saber que Jesucristo es la persona correcta para poder llegar al Padre. Que Él es el único que ha extendido misericordia por la cual debemos clamar a Él y poder recibir. Y por último, saber que hoy es el día en el que tú puedes estar bien con el Señor. Tú estás acá, veniste a este lugar, no tienes un encuentro personal con el Señor. Yo no sé qué tú puedes esperar o qué te detiene. Y quizá pueda haber alguna razón en nuestra lógica de justificación. Pero al Señor nos acercamos por fe, hermano. No por lógica, sino por fe. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y Él es galardonador de los que le buscan. Eso dice la palabra. Entonces, ¿quieres ver algo, experimentar algo de Dios, tener una relación con Él? ¿Qué impide, hermano? Nomás tienes que abrir tu corazón, clamar a Él. Señor, te necesito. Te necesito. Y es la única manera que tú puedes experimentar una nueva vida en Cristo. Esa nueva vida comienza desde el momento cuando cada uno decidimos. No en el momento que yo hoy hice una oración, no, cuando tú te convenciste en tu corazón, porque de eso depende, hermano. Una conversión genuina es cuando hayas entregado todo. Y vuelvo a la historia de Bartimeo. Él lo único que tenía era una capa. Ahora nosotros pueden haber muchas cosas, más ahora en día, con el mundo, el avance de la tecnología, la autosuficiencia que quizás el ser humano cree. Oh, yo no necesito de Dios. Al final, hermano, va a llegar un momento que tú vas a entender lo que la palabra de Dios dice. Por su misericordia no hemos sido consumidos. O sea que la misericordia de Dios está allí. A veces hay una misericordia permisible para sostener nuestra vida, más allá de aquella que necesitamos con urgencia para acercarnos a Dios. La existencia del ser humano, por la misericordia de Dios, hermano, estamos vivos, porque Él es el que provee el aire, que son cosas vitales para la existencia, el agua, el sol, sale para todo, buenos y malos. Por eso es que Él dice, por mi misericordia no ha sido consumido. Nosotros lo miramos todo tan natural, pero es la misericordia de Dios, hermano, que ha arreglado todo. Yo comentaba o les ponía esta cosa o este pensamiento en otras exposiciones, que el sol está en una posición comprobado científicamente, que la distancia que él tiene el sol de la tierra está milimétricamente en una posición donde nosotros no podemos sufrir ni demasiado calor
ni falta de calor, por esa distancia que hay. Y el sol se mueve un poco de su distancia, o nos achicharramos todos o nos congelamos. Pero por la misericordia de Dios, hermano, no hemos sido consumidos. Entonces, más allá de todo lo que Él hace, Él quiere una relación con toda su creación. Y esa relación, porque para eso fuimos creados, para tener una relación con Él, tener plenitud de vida. Tú le vas a hallar sentido a la vida. Pablo decía, no tengo nada, pero lo tengo todo. Porque cuando tú vienes al Señor y dices, bueno, ¿qué más da? Ahora estoy pasando adversidad, problemas, pero yo sé que el Señor me va a sacar, y si no me saca, hay un lugar esperándome en la eternidad que Él ha ido a preparar para que donde Él esté, yo también estoy. Y siento